Saludos jóvenes, este es un video en el cual vamos a ir viendo y analizando y resaltando las cosas más importantes de las imágenes que van para su primer parcial de anatomía y embriología 2. Bien, entonces, mirando la primera imagen, evidentemente esta imagen va a ser utilizada para preguntarles acerca del tema de mama. Bien, entonces vamos a resaltar las principales particularidades del tema de mama. Recuerden que la mama va a tener una extensión en la pared torácica específica, o sea, es lo que ustedes conocen como el lecho mamario, que va de superior a inferior, va desde la segunda costilla hasta la sexta costilla. Bien, y de medial a lateral va desde la línea paraesternal hasta la línea medio axilar. Porque recuerden que la mama va a llegar hasta la parte media de la axila a través de una extensión de la misma que se prolonga hasta ese punto que se conoce como el proceso mamario o cola de Spencer. Bien, entonces, otras particularidades o características a saber de la mama es dependiendo de la porción de la mama que estemos hablando. Por ejemplo, iniciando acá, si señalamos el pezón, debemos resaltar las características de este. Que recuerden que el pezón carece de glándulas sudoríparas, también carece de glándulas sebáceas y no posee folículos pilosos, que es cosas contrarias a lo que pasaría con la otra región de la mama, a la cual resaltaremos sus características, que es la areola. Que recuerden que la areola es un área hiperpigmentada que va a rodear al pezón, que este sí posee glándulas sudoríparas, sí posee glándulas sebáceas y también pueden encontrarse allí folículos pilosos. Aparte de eso, va a contener unas pequeñas glándulas, que son estos puntos que se ven acá. Esas son las glándulas areolares, o también llamadas glándulas de Montgomery. Bien, que la función que tiene es ayudar a la lubricación durante el proceso de amamantación, mientras se está amamantando al bebé. Otras de las características de la mama es que recuerden que esta va a poseer tejido funcional y tejido estructural. El tejido funcional de la mama va a estar dada por los lóbulos mamarios, que recuerden que son de 15 a 20. Y estos lóbulos son los que van a conformar el tejido funcional de la mama, o sea, el parénquima mamario. Allí es donde se va a producir la leche materna por estímulo de la prolactina. Bien, otra cosa importante de la mama que deben de saber es que dentro de su tejido funcional, cada uno de estos lóbulos va a tener un canal, un conducto, que es el llamado conducto galactóforo. Que este conducto galactóforo, justamente debajo del pezón a nivel areolar, se va a dilatar y esa dilatación es lo que se conoce como seno galactóforo. Y ya de ahí lo que va a hacer es que va a seguir su trayecto hacia el pezón, donde este va a estar perforado por cada uno de estos conductos. Dentro del tejido de la mama también vamos a tener tejido estructural que le dan sostén y forma a la mama, como es el tejido graso, por ejemplo, y también un tejido ligamentoso, que son los ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper. Recuerden también que la mama posee una irrigación propia, que va a estar irrigado por ramas de la arteria subclavia y de la arteria axilar. De la arteria subclavia recuerden que va a salir la arteria torácica lateral o también llamada arteria mamaria interna, que me van a irrigar la parte medial de la mama. Ahora, hay unas ramas de la arteria axilar que también me van a irrigar la mama, pero en su parte lateral, como es el caso de la arteria torácica lateral y la arteria toracoacromial, que también me van a irrigar la parte lateral de la mama. Bien, el drenaje venoso es satélite, o sea, que como se llaman las arterias, se llaman las venas y drenan en venas homólogas. O sea, hay una vena torácica lateral que drena en la vena subclavia y hay una vena torácica interna que va a drenar en la vena subclavia y una vena torácica lateral que va a drenar en la vena axilar. Otra cosa importante a tener en cuenta en la mama es su inervación, que recuerden que la inervación de la mama va a estar dada por los nervios intercostales.
específicamente los nervios intercostales del cuarto al sexto nervio intercostal. Y por último, acerca de la mama, recuerden el drenaje linfático de la mama, que es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los cuadrantes. Si dividimos la mama a través de una cruz tomando el pezón como punto central, vamos a ver que esta se divide en 4 cuadrantes. 2 cuadrantes mediales y 2 cuadrantes laterales. Y la linfa de la mama se va a dirigir a sitios distintos dependiendo de qué porción estemos hablando. La linfa de la mama de la porción medial, o sea, de esta porción de acá, va a dirigirse hacia los nódulos linfáticos paraesternales, mientras que la linfa de la parte lateral de la mama, o sea, de esta porción de acá, se va a dirigir hacia los nódulos axilares, que puede dirigirse directamente hacia los nódulos axilares o puede tomar una vía alterna en la cual llega a los nódulos pectorales y de ahí a los nódulos axilares. Y una parte mínima de la linfa de la mama, pero principalmente de la parte inferior, se va a dirigir hacia los nódulos frénicos inferiores. Pero eso es una mínima parte de la linfa de la mama. La mayoría de la linfa de la mama va a terminar en los nódulos axilares. Alrededor del 70% de la linfa de la mama termina en ese punto. Bien, esas son las principales cosas a tener en cuenta con esta imagen. La siguiente imagen que va para su parcial es para el tema de diafragma. Recuerden que el diafragma es una estructura músculo-tendinosa en la cual la parte periférica va a estar formada por tejido muscular, mientras que el centro es formado por parte tendinosa. Por eso se le llama centro tendinoso del diafragma. Recuerden también del diafragma que es el principal músculo de la respiración, específicamente en la fase inspiratoria, que es donde él más ejerce su función. Y que en esta imagen estamos viendo una vista diafragmática una vista abdominal del diafragma. O sea, estamos viendo el diafragma desde la visión abdominal. Entonces, del diafragma sepan que este se va a dividir en porciones dependiendo del sitio de inserción. Va a tener una porción external, que es la porción anterior que se inserta en la apéndices en el proceso sifoides del esternón. Va a tener una porción costal, que obviamente se va a insertar en las costillas, y una porción lumbar que se va a insertar inferiormente en la columna vertebral. En esta porción lumbar vamos a ver cómo se proyectan los pilares del diafragma, que van a ser dos. Vamos a tener un pilar izquierdo, que es este que se ve acá, pilar izquierdo, y un pilar derecho. Fíjense cómo el pilar derecho del diafragma, ¿qué hace? Va ascendiendo, hace un giro y forma un agujero. Ese agujero se conoce como hiato esofágico. Los agujeros que posee el diafragma reciben ese nombre, hiato, y el apellido va a depender de la principal estructura que lo atraviese. En este caso, la principal estructura es el esófago, por eso ese nombre. Entonces, ya mencionando los hiatos del diafragma, debemos mencionar los principales hiatos. Entonces, vamos a tener este gran hiato acá, que este es el más superior y es el único que se va a encontrar a nivel del centro tendinoso del diafragma. Y este se va a encontrar específicamente a nivel de T8. Este es el hiato de la vena cava inferior, que, como su nombre lo dice, por ahí va a atravesar la vena cava inferior. Y aparte de eso también va a acompañar el nervio frénico derecho a través de este hiato. Vamos a tener otro hiato que ya mencionamos, que es el hiato esofágico, que es este que vemos acá, que dijimos que está formado por el pilar derecho del diafragma, que este va a estar a nivel de T10. Bien, y aparte del esófago, por ahí van a atravesar los nervios vagos, que recuerden que van acompañando al esófago en todo su trayecto torácico. Y una salvedad acerca de eso es que los nervios vagos, después de atravesar este hiato, van a cambiar de nombre a troncos vagales. El nervio vago izquierdo se convierte en tronco vagal anterior y el nervio vago derecho se convierte en tronco vagal posterior.
Y el otro hiato que vamos a tener va a ser el hiato más inferior y el más posterior, que es este de acá, que es el hiato de la aorta, el hiato aórtico, que va a estar a nivel de T12. Y aparte de la aorta, los elementos que van a atravesar este hiato van a ser el conducto torácico y las venas ácido y hemiácido. Bien, entonces de estos hiatos, otras cosas importantes a saber es que algunos de ellos se contraen o se relajan dependiendo del movimiento del diafragma, específicamente el hiato de la vena cava y el hiato esofágico. El hiato aórtico no se contrae en ningún momento. ¿Por qué? Porque él va a estar rodeado por esta estructura que vemos acá, que ese es un ligamento que impide que este se cierre. Ese es el ligamento arqueado medio. Y también hay otros ligamentos arqueados, como es el caso del ligamento arqueado medial de un lado y del otro lado, que va a estar sobre el músculo psoas mayor, mientras vamos a tener el ligamento arqueado lateral de un lado y lateral del otro lado, que va a estar sobre el músculo cuadrado lumbar. Otras particularidades a tener en cuenta con el diafragma van a ser su irrigación e inervación. La irrigación del diafragma va a dividirse dependiendo de si se habla de la porción torácica o la porción diafragmática. En este caso, estamos viendo una visión diafragmática. Bien, entonces fíjense, esta es la aorta abdominal, que recuerden que desde que atraviesa el diafragma, la aorta torácica cambia de nombre a aorta abdominal. Y fíjense cómo ella da dos ramas, que son las arterias frénicas inferiores izquierda y frénica inferior derecha, que me van a irrigar el diafragma en su porción abdominal. En la porción torácica, el diafragma va a estar inervado por las frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica, por las arterias pericardiofrénicas y la arteria musculofrénica. Bien, que recuerden que la pericardiofrénica es rama de la torácica interna, al igual que la musculofrénica. Lo único que la musculofrénica es una de las ramas terminales de la torácica interna. Bien, y en cuanto a la inervación del diafragma, este va a tener dos tipos de inervación, sensitiva y motora. La inervación motora va a estar dada por el nervio frénico, que recuerden tiene su origen de C3, C4, C5. Mientras que la inervación sensitiva va a depender de si hablamos de la parte muscular o de la parte tendinosa. La parte muscular del diafragma, desde el punto de vista sensitivo, va a estar inervado por los nervios intercostales del quinto al onceavo y por el nervio subcostal. Mientras que el centro tendinoso del diafragma, la parte blanca que ven acá en el centro, va a estar inervado sensitivamente por el nervio frénico. Bien, continuando entonces con la siguiente imagen, vamos a ver acá la imagen para el tema de dorso. Y aquí lo que debemos tener en cuenta son los músculos del dorso. Entonces vamos a resaltar los principales músculos del dorso que con fines de examen deben de tener en cuenta. El primero que vamos a señalar va a ser este de acá, que es el músculo esplenio de la cabeza y el cuello. Que este, al igual que otros músculos del dorso, su función se divide en si la contracción es unilateral o bilateral. En el caso de que la contracción sea unilateral, lo que va a hacer este músculo es flexionar lateralmente el cuello y una rotación leve de la cabeza hacia el mismo lado, que en este caso estamos viendo el músculo izquierdo. Entonces, obviamente, la flexión lateral será una flexión lateral del cuello hacia el lado izquierdo. Ahora, si la acción es conjunta, o sea, si se contraen bilateralmente, lo que van a provocar es una extensión de la cabeza y el cuello, que es el movimiento que usted realiza cuando intenta mirar hacia el techo, mirar hacia arriba. Bien, otro de los músculos del dorso a tener en cuenta son tres específicamente, que ellos se estudian en conjunto como los músculos erectores de la columna, que los vamos a señalizar acá. Son este paquete muscular que se ven acá, formado por
tres músculos. Bien, el primero de ellos, el más medial, es este de acá, que ese es el músculo espinoso. El que le continúa es este de acá, ese es el músculo longísimo. Y el último, y más lateral, es este, que es el músculo iliocostal. Y al igual que mencionamos con el esplenio de la cabeza y cuello, estos van a tener una acción unilateral o bilateral. En el caso de la acción unilateral, lo que van a hacer es una flexión lateral de la columna vertebral. Mientras que si hacen una contracción bilateral, o sea, una acción conjunta, lo que van a tener como movimiento es una extensión de la columna vertebral. Bien, hay otros músculos que se ven en esta imagen, pero que no son parte directa del dorso, del tema de dorso, sino que se estudian como parte de la pared, como los músculos de la pared torácica, que lo vimos en la primera semana de clase, que son el músculo serrato posterior superior, este de acá, y el serrato posterior inferior. Estos lo que hacen es que el superior eleva las costillas para ayudar en la inspiración, mientras que este desciende las costillas para ayudar a la expiración. Bien, eso es lo a tener en cuenta en la parte de dorso. Esta imagen vemos el corazón desde una visión anterior. Y acá el elemento que más resalta son las arterias coronarias. Que recuerden que vamos a tener dos arterias coronarias que tienen su origen a nivel de los senos aórticos. Seno aórtico derecho y seno aórtico izquierdo. Por lo tanto, esta de acá va a ser la arteria coronaria izquierda, mientras que esta que se ve acá es la arteria coronaria derecha. Entonces, ¿qué deben de tener en cuenta con las coronarias? Las ramas que dan y a quién van a irrigar. Bien, recuerden entonces que la coronaria derecha va a dar las siguientes ramas. Va a dar una primera rama que fíjense cómo se mete por debajo de la orejuela de la aurícula derecha para ascender superiormente. Esa es la arteria del nodo SA. Recuerden, sale de la coronaria derecha en el 60% de los casos. Y como su nombre lo indica, va a irrigar el nodo sinoauricular o nodo sinusal. Otra de las ramas que va a dar la coronaria derecha va a ser la arteria del nodo AB también, que la da en el 80% de los casos. Bien, otra de las arterias que va a dar la coronaria derecha va a ser la arteria marginal derecha, que esta lo que me va a irrigar va a ser al ventrículo derecho principalmente. Bien, y esta se va a dirigir, va a hacer un giro por todo el borde entre la aurícula y el ventrículo derecho y se va a dirigir posteriormente para dar la arteria interventricular posterior, que va a salir de la coronaria derecha en el 67% de los casos. Recuerden que estos porcentajes va a depender de cuál de las coronarias sea la dominante. Recuerden que la arteria coronaria dominante va a ser la que dé la arteria interventricular posterior. Si la arteria interventricular posterior sale directamente de la coronaria derecha, se considera que el paciente tiene dominancia derecha. Ahora bien, si la arteria interventricular posterior sale de la arteria circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda, se considera una dominancia izquierda. En este caso, la interventricular posterior, que va a ser rama de la coronaria derecha, va a irrigar el tercio posterior del tabique interventricular. Bien, ahora en el caso de la coronaria izquierda, fíjense cómo ella va a dar dos ramas, que son la interventricular anterior o descendente anterior, que me va a irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular, y la otra rama que va a dar va a ser la arteria circunfleja. Y de ahí se va a continuar las ramas de la coronaria izquierda, que van a ser la marginal izquierda, que me van a irrigar al ventrículo izquierdo, y
En caso de una dominancia izquierda, pudiera dar la interventricular posterior también. Que en el caso de que el paciente tenga una dominancia izquierda, la coronaria izquierda va a irrigar todo el tabique. Bien. Y también deben de tener en cuenta las estructuras que van a perder o a conservar su irrigación en caso de una oclusión de una o ambas arterias. Bien. Continuando entonces en el mismo tema de corazón, vamos a ver la otra imagen que va para su parcial. En esta imagen, los elementos que vamos a visualizar y que vamos a resaltar van a ser los siguientes. Acá vemos una misión de la porción diafragmática del corazón. Y aquí vamos a ver primero a la principal vena que se encarga de drenar la sangre del corazón. Ese es el seno coronario, que fíjense cómo va a desembocar acá en la aurícula derecha. Todo esto es aurícula derecha. Bien. Y esta vena que viene ascendiendo acá, esa vena va a drenar ¿dónde? En el seno coronario. Esa que ustedes ven ahí, esa es la vena cardíaca media. Bien. Y esta que viene desde el lado derecho dando la vuelta, esa es la coronaria derecha. Entonces, hacer énfasis otra vez en que tengan pendiente qué pasa si se ocluye una de las coronarias. En este caso, la coronaria derecha, cuáles ramas da y quién es irrigado por cada una de las coronarias, o sea, que cuáles porciones del corazón. Y fíjense aquí también del seno coronario, tengan pendiente que este es el que va a recibir el drenaje venoso del corazón y cuáles venas drenan en él, como es el caso de esta que vemos acá, que es la vena cardíaca media. Y fíjense cómo esta es acompañada por la arteria interventricular posterior en su trayecto en la parte diafragmática del corazón. Bien, siguiendo también con el tema de corazón, vamos a ver una visión interna del corazón y de sus estructuras. Entonces, fíjense, acá vamos a tener, fíjense cómo estas paredes son bastante gruesas en comparación con las paredes de este lado. Estas paredes corresponden al ventrículo izquierdo y lo mismo de este lado. Entonces, ventrículo izquierdo, ¿con quién se relaciona? Con aurícula izquierda. Por tanto, esta cavidad que tenemos acá superior sería la aurícula izquierda. Y fíjense aquí cómo estas paredes ventriculares son sumamente delgadas. O sea que esto quiere decir que este es el ventrículo derecho, porque recuerden que el ventrículo derecho maneja volumen, por eso sus paredes son más delgadas y elásticas. Y esta cavidad que se encuentra superiormente sería ¿qué? La aurícula derecha. Bien, entonces tengan pendiente las características de cada uno de estos ventrículos y aurículas. Entonces, algunas de las características importantes de estas cavidades a resaltar van a ser, por ejemplo, del ventrículo derecho. Fíjense cómo tenemos acá la trabécula septo marginal o también llamada banda moderadora. Que recuerden que esta, una función importante que tiene es que por aquí van a pasar unas fibras de el sistema de conducción. Bien. Y otras características de las cavidades cardíacas es los puntos de división entre una y otra y de los ventrículos con la salida de los mismos. Que aquí lo que vamos a tener van a ser las válvulas cardíacas. Que recuerden que tenemos válvulas auriculoventriculares, que están entre las cavidades, y las válvulas semilunares, que van a regular el paso de la sangre que sale de cada uno de los ventrículos. Entonces, si dijimos que esto es ventrículo izquierdo y esto es aurícula izquierda, esta válvula que queda en medio de los dos sería la válvula mitral. Entonces recuerden las características de la válvula mitral, específicamente su localización anatómica y la localización de su foco de auscultación. Que ella la podemos auscultar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular del lado izquierdo. Y su localización anatómica va a ser a nivel del cuarto cartílago costal. Entonces, este que vemos acá es ventrículo derecho y dijimos que esto era aurícula derecha. Entonces, la válvula que queda entre ellos es la válvula
tricuspidea o válvula tricúspide, que esta se ausculta en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda, y su localización anatómica es entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Bien. Y otra de las válvulas que vemos es una de las válvulas semilunares, que es la válvula aórtica. La vemos acá y la otra porción de la misma la vemos acá también. Entonces recuerden de la válvula aórtica que se ausculta en el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Recuerden que es la única válvula que se ausculta desde el lado derecho de la pared torácica. Y su localización anatómica es a nivel del tercer espacio intercostal. En el caso de la válvula pulmonar, no la resaltamos porque en esta visión no la localizamos. Bien, entonces tengan esas cosas pendientes con esta imagen. En cuanto a la imagen de los pulmones, deben de tener pendiente diferenciar un pulmón de otro. Recuerden que el pulmón derecho es más ancho, es más pesado y es más corto, porque recuerden que inferiormente la cúpula diafragmática del lado derecho es más alta. Entonces, también otra cosa que puede diferenciar un pulmón de otro es que fíjense que este tiene 1, 2 y 3 lóbulos. Y este solamente va a tener 1, 2 lóbulos. Entonces, pulmón izquierdo, pulmón derecho. Recuerden tener en cuenta los elementos del hilio pulmonar, que en el caso del hilio pulmonar son todas las estructuras que entran y salen del pulmón. Bien, entonces vamos a tener el elemento más superior, que va a ser representado por la arteria pulmonar, en este caso la arteria pulmonar izquierda. Entonces recuerden que la arteria pulmonar son las dos ramas que van a venir del tronco pulmonar. Y estas lo que hacen es que transportan la sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para que se oxigenen allá. Vamos a tener el elemento más anterior y el elemento más inferior, que van a ser las venas pulmonares. Y recuerden que las venas pulmonares van a llevar la sangre desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Y ellos transportan sangre ya oxigenada. Bien. Y el elemento que está justamente en el medio acá es el bronquio principal. En este caso el bronquio principal izquierdo. Que recuerden que los bronquios principales son las dos ramas que van a provenir de la división de la tráquea. La tráquea se divide a nivel de T4 o T5, o también pudieran decir a nivel del ángulo de Lewis, que recuerden que esa es una línea imaginaria que se traza, que es el plano transverso del tórax. Y recuerden características de cada uno de los bronquios, que en el caso del bronquio principal derecho, este es más ancho, es más vertical y es más corto. Por lo tanto, es más propenso a que elementos se alojen en este. Bien, y del tema de pulmón y específicamente de estas imágenes, los elementos principales que deben de tener en cuenta son las impresiones que deja. En el caso del pulmón izquierdo, fíjense las impresiones que vamos a tener acá. Vamos a tener una gran impresión cardíaca que va a estar dada específicamente por el ventrículo izquierdo. Y ustedes saben que el elemento que sale del ventrículo izquierdo es ¿quién? Es la aorta. Entonces, esa impresión relacionada directamente con la impresión cardíaca, esa es la impresión de la aorta. Y recuerden que vamos a tener aorta ascendente, la primera porción. Vamos a tener el callado aórtico o arco aórtico, que se va a encontrar en mediastino superior. Y vamos a tener ya, después del plano transverso del tórax, la aorta torácica o aorta descendente. Otro elemento que va a dejar una impresión en el pulmón izquierdo van a ser la tráquea y el esófago, que ellos van a formar aquí en la parte superior del pulmón una impresión en conjunta. Pero recuerden que delante va a estar la tráquea y posteriormente va a estar el esófago. Entonces la tráquea viene descendiendo, se divide y se continúa con el bronquio principal. Por tanto, acá inferiormente no va a dejar impresión, porque ya a este nivel ya se ha dividido, ya ha dado su porción final. Sin embargo, el esófago sí continúa para dirigirse a nivel abdominal.
Por tanto, esta impresión inferior que se tiene acá es la impresión del esófago. Que recuerden que tanto el esófago como la aorta torácica pertenecen a mediastino posterior. Y acá vamos a tener impresiones que van a dejar la arteria subclavia y acá adelante la vena brachiocefálica. Eso es en cuanto a pulmón izquierdo. En el caso del pulmón derecho, fíjense las impresiones que vamos a tener del mismo. Acá vamos a tener primero una impresión cardíaca que va a estar formado por la aurícula derecha. ¿Y quién llegaba a la aurícula derecha? Quien llegaba a la aurícula derecha era la vena cava superior. Entonces, esta impresión que se ve acá es la impresión de la vena cava superior. Y recuerden que la vena cava superior se forma de la unión de las dos venas brachiocefálicas. Por tanto, desde este punto hacia arriba se considera la impresión de la vena brachiocefálica, específicamente la vena brachiocefálica derecha. Bien. Entonces acá vamos a tener dos impresiones distintas, separadas, que son la impresión de la tráquea por delante y la impresión del esófago. Y al igual que pasaba con el pulmón izquierdo, la impresión de la tráquea solamente se va a encontrar a nivel superior, mientras que la impresión del esófago va a continuar inferiormente. Y fíjense aquí cómo viene desembocando en la vena cava superior la vena ácido. Entonces tenemos vena ácido y el arco de la vena ácido, terminando en ¿quién? En la vena cava superior. Tengan muy pendiente las impresiones que se van a ver en el pulmón y que a pesar de ser una imagen de pulmón se le puede preguntar de otra estructura. Bien. También acá del tema de pulmón vamos a ver otro elemento que no vimos en las imágenes anteriores, que va a ser la pleura. Fíjense aquí cómo vamos a tener la porción parietal de la pleura. Que recuerden que la pleura visceral no se visualizaría del todo en esta imagen porque está adherida íntimamente al pulmón. Pero sí vemos la pleura parietal, que recuerden que va a tener distintas porciones dependiendo de con qué porción de la pared torácica se relacione. Por ejemplo, la que se relaciona con las costillas va a recibir el nombre de pleura costal y la que se relaciona con la porción diafragmática, con el diafragma, se llama porción diafragmática. Y una última porción que es la porción relacionada con el mediastino, que es la porción mediastínica. Recuerden que la pleura parietal en la porción superior va a verse engrosada para proteger el vértice del pulmón. Y esa porción engrosada de la pleura recibe el nombre de cúpula pleural. Bien, otro elemento que vemos acá va a ser al esófago. Que recuerden que el esófago es un elemento que se va a encontrar en el mediastino posterior. Está irrigado por las arterias esofágicas, que son ramas viscerales impares de la aorta torácica. Va a estar inervado por los nervios vagos, que recuerden que los nervios vagos van a formar estas estructuras, esta red nerviosa que se conoce como plexo esofágico. Y que el esófago se divide en tres porciones, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Que el tercio superior va a estar formado por músculo estriado. La porción media, el tercio medio, por una mezcla de músculo estriado y músculo liso. Y la porción inferior por músculo liso. Bien, recuerden también del esófago los estrechamientos esofágicos. Que a nivel cervical vamos a tener un primer estrechamiento que va a estar dado por el músculo cricofaríngeo, que es quien va a formar el esfínter esofágico superior. A nivel de mediastino superior vamos a tener un estrechamiento, que va a ser el primer estrechamiento torácico, que va a estar dado por el arco de la aorta. Va a tener un segundo estrechamiento a nivel torácico que va a estar dado por el bronquio principal izquierdo. Bien, y va a tener un último estrechamiento a nivel torácico que va a estar dado por el hiato esofágico. Recuerden que está a nivel del diafragma, específicamente T10.
Otro elemento que vemos acá, que forma parte de la anatomía del tórax, es esta estructura, este conducto verde que se ve acá. Ese es el conducto torácico, que recuerden que va a drenar la mayoría de la linfa del cuerpo. O sea, la linfa que proviene de miembros inferiores y abdomen termina en el conducto torácico. La linfa que viene de la mitad izquierda, tanto del tórax como de la cabeza y el cuello, terminan en el conducto torácico, y la linfa proveniente del miembro superior izquierdo termina también en el conducto torácico. Y que este va a drenar toda esa linfa a nivel del ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Bien. Y que pertenece al mediastino posterior y que va a atravesar el diafragma a nivel de T12 por el hiato aórtico. Entonces, en esta imagen, lo que deben de tener en cuenta es el sistema ácido-hemiácido. Entonces, por eso le pongo el dibujo acá que ustedes realizaron para que lo tengan pendiente. Recuerden que esta es la vena ácido y que la vena ácido va a recibir prácticamente todo el drenaje venoso o casi todo el drenaje venoso de la pared torácica, principalmente de la parte posterior, que esta se va a formar de la unión de la lumbar ascendente y de la subcostal del lado derecho, y va a drenar en la vena cava superior. Bien, entonces tengan muy pendiente y recuerden siempre este dibujo, que ustedes lo realizaron muy bien y se lo aprendieron bastante bien. Acá vamos a ver una imagen de la aorta torácica, una de sus porciones. Vamos a tener específicamente primero el callado aórtico, que recuerden que el callado aórtico da 3 ramas. Normalmente da 3 ramas, que de derecha a izquierda vamos a tener el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Recuerden también del callado que este se va a encontrar a nivel de mediastino superior, o sea, por encima del plano transverso del tórax, y que se va a continuar con la aorta torácica, por debajo del plano transverso del tórax. Y recuerden ahí mismo que la aorta torácica va a dar ramas, que se van a dividir en ramas parietales y ramas viscerales, también pares e impares. Entonces, ¿cuáles ramas va a dar la aorta torácica que se pueden clasificar de esta manera? Va a dar las siguientes. Dentro de las viscerales pares vamos a tener las arterias bronquiales. De las viscerales impares vamos a tener las arterias esofágicas, las arterias mediastínicas y las arterias pericárdicas. Y recuerden que las arterias esofágicas van a irrigar directamente el esófago. Ahora bien, en el caso de las arterias mediastínicas y pericárdicas, son pequeñas ramas que van a dar una irrigación secundaria a sus estructuras. Vamos a tener ramas parietales pares, que las ramas parietales pares van a ser las intercostales posteriores, las arterias subcostales y las frénicas superiores. Bien, fíjense aquí cómo vamos a tener también otra vez la tráquea y su división en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Que recuerden las características que lo distinguen que ya mencionamos. Otra cosa importante de los bronquios es que fíjense aquí como la aorta torácica da 2 ramas que me van a irrigar el bronquio principal izquierdo y al pulmón también. Esas son las arterias bronquiales izquierdas. Ahora, en el caso de la arteria bronquial derecha, esta puede tener diversos orígenes, pero el principal punto de donde ella se origina es de la tercera intercostal posterior derecha. Bien, tengan eso muy pendiente. Y por último, esta es la imagen de radiografía de tórax. Entonces recuerden los elementos a tener en cuenta cuando se visualice una radiografía de tórax. Por ejemplo, vamos a tener acá unos espacios anatómicos acá, que son los llamados recesos pleurales,
que van a recibir el nombre dependiendo de las porciones de la pleura con la que se relacionen. En este caso, este se va a relacionar con la pleura costal y con la pleura diafragmática. Por eso se llama receso costo-diafragmático. Por otro lado, vamos a tener un receso que se relaciona con la porción mediastínica y la porción diafragmática. Por eso recibe el nombre de receso pericardiofrénico, porque va a relacionarse con la porción mediastínica de la pleura, que recuerden que tiene íntima relación con el pericardio del corazón. Entonces recuerden de estos recesos que son puntos donde pudiera acumularse líquido durante un derrame pleural o cualquier otro tipo de patología. Y que en el caso de un excedente de líquido, un exceso de líquido en estos espacios, va a recibir el nombre dependiendo del líquido que sea. Si es sangre, será un hemotórax. Si es pus, piotórax. Si es linfa, quilotórax. Pero recuerden que esta linfa es proveniente del conducto torácico. Que una de las formas de lesionar el conducto torácico es cuando usted coloca un catéter subclavio o un catéter yugular, principalmente subclavio, en el caso del catéter subclavio, del lado izquierdo. Por eso es que los catéteres subclavios se colocan con más frecuencia del lado derecho para evitar lesionar el conducto torácico. Otros elementos que deben de tener pendiente, que se visualizan acá, es la silueta cardíaca. Que recuerden que esto es todo el contorno del corazón. Vamos a tener también en la imagen una representación del callado aórtico, que es acá el botón aórtico. Entonces recuerden también los términos de radiolúcido y radio opaco. Radiolúcido es todo aquello que permite el paso de manera fácil de los rayos X, o sea que sería lo que se ve oscuro en la radiografía. Y radio opaco es aquello que impide el paso normal de los rayos X. Por tanto, van a ser estructuras más densas. Y ahí vamos a tener músculo, hueso y en el caso patológico, líquido. Otro elemento que visualizamos acá, para que lo tengan pendiente y no lo descarten, es esta porción de acá, que fíjense que se visualiza una radiolucidez. Esa radiolucidez está representado por el aire de la tráquea. Bien, entonces espero que el repaso les sea de mucha ayuda. Y recuerden siempre que como buenos estudiantes que ustedes son, se van a leer los temas de su libro. Que pasen un buen día, buenas tardes o buenas noches y nos vemos el domingo.